y culminamos hablando de lo que es gestión de proyectos urbanos. Em, ¿Por qué decidimos hablar en la última clase de gestión de proyectos urbanos? Justamente porque damos una pincelada sobre los principales acercamientos y el modo de implementar los proyectos urbanos. Creemos que es importante que tengan alguna noción de principalmente el cómo, ¿verdad? El cómo se va a implementar un proyecto, que básicamente a veces en la formulación, en el diseño, etcétera, es una parte muy importante también de un proyecto urbano, pero luego la otra parte importante es el cómo se va a implementar. Entonces, en esta imagen pongo lo que es la emoción, ¿verdad? De conocer sobre lo que es gestión de proyectos urbanos. Ya que en la clase pasada, ¿recuerdan la clase del profesor Flavio? Tenía como unas animaciones de la familia Supersónico, y bueno, yo dije, bueno, algo tengo que poner, una ranita saltando o una imagen. Bueno, acá está la imagen de todos los estudiantes emocionados conociendo lo que es el proyecto urbano. Bueno, entonces, seguramente ustedes conocen estas preguntas que guían la formulación y gestión de un proyecto, ¿verdad? Y generalmente en la formulación, bueno, tenemos como claro, ¿verdad? Bueno, tener un diagnóstico, identificar una situación, el que se quiere hacer, el por qué, para quiénes, los beneficiarios, cómo se va. Y justamente la pregunta que cuando comenzamos a pensar la gestión se refiere a la pregunta el cómo, ¿verdad? El cómo vamos a hacer, con qué vamos a hacer, con qué recursos, en cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se podría materializar este proyecto? Entonces, esa es básicamente esas son básicamente las preguntas que guían, ¿verdad?, la formulación o el pensar en la implementación o gestión de un proyecto urbano. Quería hacer un poco de antecedentes con ustedes, ¿verdad? De dónde viene justamente la importancia de gestión de proyectos urbanos, ¿verdad? Y cómo hay prácticamente un giro muy importante en lo que es en el enfoque y en el acercamiento. Entonces, uno de los antecedentes muy importantes es la descentralización, especialmente en la América Latina, ¿verdad? Que en la década del 90 prácticamente tenemos todos los gobiernos a nivel de Latinoamérica están descentralizados, ¿verdad? Tuvieron cambios importantes también en su carta orgánica, Paraguay no fue la excepción. Entonces, a partir de la última constitución del 92, ¿verdad? Se crea la figura de la descentralización y se crean nuevas estructuras de gobierno, ¿verdad? Entonces, antes solamente teníamos gobierno nacional y municipios. Y los municipios eran directamente designados, ¿verdad? Los intendentes eran directamente designados por el presidente de la República, o sea, no había elecciones. Entonces podíamos tener un intendente de una ciudad X, una persona que vivía en Asunción era designada como para ir intendente en Concepción, ¿verdad? Y no tenía conocimiento, nada, ¿verdad? Y se iba, tenía designado. Entonces era el esquema de gestión que muchos países tenían, ¿verdad? Donde no había elecciones de estos gobiernos subnacionales. A partir de la implementación del proceso democrático también en nuestro país y con esta nueva carta orgánica, ¿verdad? La Constitución, también se crea otro nivel de gobierno subnacional, que son las gobernaciones. Entonces nosotros tenemos 17 gobernaciones y luego tenemos los gobiernos locales o las municipalidades que están insertos en cada gobernación. Entonces justamente eh, lo que se vio en la práctica es que hay muchas cuestiones que se pueden administrar mejor o resolver mejor o en forma más rápida cuando es justamente un equipo local, ¿verdad? Personas que son directamente afectadas o beneficiadas por los proyectos que se van a implementar, se involucran en la gestión. Entonces, y también la representatividad. ¿Qué significa la representatividad? Y voy a hablar un poquitito más adelante también de eso, ¿verdad? De autoridades que sean electas por las personas, elegidas por las personas o que tengan la mayoría justamente del voto o que sean designados se dice voto popular, ¿verdad? Cuando tengan la mayoría de las personas y justamente para de esa manera también tener mejores resultados en cada territorio, ¿verdad? Como le digo, tener respuestas más rápidas, tener proyectos más apropiados a las características de cada lugar y también porque las personas que viven en ese lugar conocen mejor su situación o qué es lo que necesitan y no
ver decisiones de afuera. Entonces vamos a ver un poco también un poco más adelante voy a hablar también cómo se efectivizó o no, o hasta qué grado la descentralización en Paraguay. Y también otro tema importante es la concreción y las escalas, y donde dice que se pasan de los planes o los máster o mega plan a los proyectos de intervención puntual, sectorial o parcial, planteando estrategias de planificación a corto plazo relacionadas fundamentalmente con proyectos de renovación urbana. Y esto tiene que ver también con una situación creo que vieron con la profesora Karen, el tema de los vacíos urbanos y las oportunidades que eso genera en áreas centrales. Esta necesidad de concretar y de ir acortando las escalas en los proyectos también genera nuevas oportunidades y en realidad demandan nuevos esquemas de gestión y por sobre todo de financiamiento. Y en esos nuevos esquemas de gestión, ¿verdad? Se ven alianzas público-privada o público-público, etcétera. ¿Por qué? La descentralización también implica un importante componente de autogestión desde los gobiernos locales. Entonces, donde los gobiernos locales tienen que buscar también nuevas maneras de generar más recursos para poder hacer más proyectos, ya que prácticamente esa dependencia tan estrecha que antes había de un gobierno central se cortó o ese vínculo es más débil o es intermitente, ¿verdad? Porque lo que la descentralización dice es los municipios son autónomos en su territorio, o sea, no deberían tener injerencia externa, pero o sea, eso también significa que los municipios también deben ser autónomos en su manera de recaudar, ¿verdad? O de conseguir fondos para implementar proyectos urbanos y encargarse de todo lo que es la implementación y la gestión. Entonces, quería no mencionarles acá y hice un copy-paste para que vean y me crean de todo lo que en nuestra ley orgánica municipal actual, ¿verdad? O sea, está vigente. Y esta ley orgánica municipal justamente trata de esa autonomía y de esa autarquía, ¿verdad? De cada gobierno local en nuestro país. Y rápidamente quería leer el listado de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que es competencia exclusiva de las municipalidades. No solo, bueno, a lo mejor lo que más vivimos son lo que hacen las municipalidades a nivel de área metropolitana, Asunción, pero esto es algo que tienen que hacer todos los municipios del país, encargarse de eso. Y funciones. En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, la planificación del municipio a través del Plan de Desarrollo Sustentable del municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, la delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio, la reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo, la reglamentación y fiscalización del régimen de loteamiento inmobiliario, la reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones públicas y privadas, incluyendo aspectos sobre la alteración y demolición de las construcciones, las estructuras, instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, acústicas, térmicas, inflamables. La reglamentación y fiscalización de la publicidad instalada en la vía pública o perceptibles en la vía pública, la reglamentación y fiscalización de normas contra incendios y derrumbes, la nomenclatura de calles y avenidas y otros sitios públicos, así como la numeración de edificaciones, el establecimiento, mantenimiento y actualización de un sistema de información catastral municipal. Entonces, analizando esta primera parte, si ustedes entran en la Secretaría Técnica de Planificación, STP, van a ver un apartado que habla del POUT, ¿verdad? Que es Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. Y ahí hay una suerte de guías que justamente están accesibles para cada municipio, porque fíjense, esta ley se promulgó en el 2010, estamos en el 2021, ya pasaron más de 10 años y actualmente no todos los municipios tienen un plan de ordenamiento urbano y territorial, justamente por las limitaciones que hay en cada municipio, ¿verdad? Limitaciones técnicas y también de recaudación. Técnicas para lo que es elaborar un plan, y si es que hay limitaciones técnicas, también hay limitaciones económicas o financieras, más que nada, para contratar un equipo, y luego, sí, otra vez las limitaciones en lo que es fortalecimiento municipal, porque si bien se puede tener, en nuestro contexto se puede tener un plan de ordenamiento territorial a través de justamente el apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación, está trabajando en unos municipios en específico, o
Cada municipio puede gestionar, también contratar un plan de ordenamiento, lleva un tiempo hacer, pero también está, luego viene la implementación, o sea, poder implementar eso y mantener eso, y es algo que se debe ir actualizando frecuentemente, ¿verdad? Y un instrumento importante que en este semestre, pero en otros semestres, en algún momento hablamos también de lo que es una herramienta muy importante para manejo de administración del territorio, es el catastro. Y esa es otra falencia también que muchos municipios no tienen, ¿verdad? Por los costos, por las exigencias, por justamente las pocas capacidades técnicas o debilidades técnicas que tienen. Entonces, habría que analizar muchas veces uno, cuando ve el aspecto físico de un municipio dado, básicamente está viendo la punta de un iceberg. Entonces, lo que viene abajo, que tiene que ver mucho con la gestión, es donde verdaderamente radican los problemas. Entonces, podemos ver municipios que prácticamente tienen baja recaudación, o ahora con el tema de la pandemia, mucho menor recaudación, o que no tienen de repente, no sé, software actualizado, o tienen bajo nivel de infraestructura, por ejemplo, equipo informático, eh, etcétera, o posibilidad de contratar especialistas, etcétera. Entonces, es bastante complejo el tema de que los municipios justamente puedan de verdad cumplir esto que dicta la ley. Y como les dije, actualmente desde el gobierno central sigue habiendo cierta dependencia, no solamente en el tema de financiamiento, por ejemplo, recibiendo, algunos municipios reciben royalties, o fondos de lo que es FONACYT, de verdad, donde pueden hacer obras específicas de infraestructura, sino también en asesoría técnica, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, en el caso de STP, sí se pueden dar una vuelta y entrar, ¿verdad? Van a poder descargar la guía de plan de ordenamiento territorial urbano, y hay también un compilado de municipios que tienen su plan de ordenamiento, y también ahí van a poder apreciar. Y el plan de ordenamiento, para que pueda ser un instrumento jurídico que se aplique en cada municipio, tiene que estar promulgado por una ordenanza. Entonces, ¿qué pasa? También hay muchos municipios que tienen el plan de ordenamiento, pero no tienen ordenanza. ¿Y por qué? Porque puede ser que no estén muy alineados, ¿verdad? Lo que es el ejecutivo del municipio, que es intendencia y todas sus direcciones generales, con lo que es la junta municipal. Entonces, si bien el ejecutivo realiza un plan de ordenamiento territorial, él tiene trabas en la parte legislativa o en la junta municipal que no se aprueba, ¿verdad? O le ven alguna falla, etcétera, y no se aprueba, entonces no está promulgado, no está activo, ¿verdad? Entonces, esas son también cuestiones a tener en cuenta. Y en infraestructura pública voy a pasar muy rápido, ahora que dice la construcción, equipamiento, mantenimiento, limpieza, ornato, infraestructura pública, calles, avenidas, parques, plazas, balneario y demás lugares, construcción, mantenimiento de sistemas de desagüe pluvial. Esto quise poner porque hoy muchos estudiantes, inclusive de diseño urbano multimedia, no sabe quién está encargado de hacer el desagüe pluvial. Bueno, acá les presento, es el municipio, ¿verdad? Que está encargado de hacer el desagüe pluvial, que también hay mucho déficit en varios municipios porque es un costo muy importante, es una instalación subterránea, y ese es otro tema también, ¿verdad? Ustedes saben que plazo, el plazo eh, de mandato de un municipio es de 5 años, entonces muchas veces preparar estos planes llevan tiempo, o contratar, conseguir los fondos puede llevar un año, contratar, tener activo, entonces prácticamente se puede pasar un periodo de gestión, la mitad de un periodo de gestión solamente buscando financiación y contratación. Entonces hay básicamente poca obra o poca cinta que cortar, por decirlo de alguna manera, en una inauguración. Entonces siempre se prefieren hacer obras visibles, entonces una de las obras visibles y rápida y de no mucho costo es, por ejemplo, el famoso recapado. Entonces vemos recapado de calle, entonces muestran como son obras rápidas. Entonces ese también es otro tema, ¿verdad? De cómo se manejan, cómo se administran los periodos de gestión de un gobierno municipal. Y prestación de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, o sea, el desagüe cloacal también. También acá hay muchas falencias, entonces vemos que inclusive en algunos municipios, este semestre no lo estamos hablando, pero sí, particularmente lo hablamos en nuestra cátedra de diseño urbano, el taller de, ¿verdad? Que hay formas de autogestionar estos servicios, especialmente en municipios que están más alejados de áreas metropolitanas. Entonces vemos las populares juntas de saneamiento, donde justamente la prestación del servicio, tanto
en lo que es, por ejemplo, ESAPRA no llega, entonces hay formas de autogestionar estos servicios y experiencias muy interesantes, especialmente en lo que es el mantenimiento. Luego dice construcción, equipamiento y mantenimiento de caminos vecinales rurales, vía de comunicación, regulación y prestación de servicios de aseo, recolección, disposición y tratamiento de residuos, regulación de servicios funerarios y cementerios, regulación y organización y administración de centros de abastos, o sea, lo que todo el que es mercado, logístico, matadero, ferias municipales y similares, y también transporte público, de pasar, material ambiente, preservación, conservación, recomposición, mejoramiento de los recursos naturales, regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio, bueno, espectáculos públicos, patrimonio histórico y cultural, es también importante saber, dice, la preservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y de sitios de lugares de valor ambiental o paisajístico. Y la formación del inventario del patrimonio, edificios y de sitios de valor cultural, arqueológico, histórico, artístico y de sitios de lugares de valor ambiental o paisajístico. Entonces, no sé, si hay algún comentario hasta acá, ¿cómo les parece que están algún municipio que ustedes conocen? Pueden abrir ahora el micrófono y si alguna de estas competencias conocen que estén cumpliendo o no. ¿Algún comentario? Karen, ¿algún comentario? Vamos a hablar entre nosotras. Especialmente lo que es espacio público para seguir la línea de investigación que estás llevando. No, lo que sí me parece que se puede mencionar y que estaba mirando justamente en la página de la STP es el tema de que, por un lado, nosotros tenemos el plan o sea, cada municipio tiene el plan de desarrollo y después tiene el plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, lo que sucede mucho también es que los municipios se quedan en estas líneas teóricas o que no materializan en el territorio. Entonces, cuesta mucho llevar a la práctica y territorializar todas las acciones que en teoría están descritas en ese plan de desarrollo. Eh, entonces, para mí, ese también es otro desafío que se tiene que llevar en este proceso de cambio, ¿verdad? Porque o si no, no se puede concretar y al finalmente ni la gente que trabaja en los municipios se puede ubicar en cómo mejorar la gestión de ese territorio. Así es. Y la pregunta que te hacía es como en el base del levantamiento de datos que ustedes están haciendo, que estás haciendo con un equipo de lo que son espacios públicos en algunos municipios del área metropolitana de Asunción, cómo ves este aspecto de estado, de mantenimiento y gestión específicamente de las plazas y parques? Sumamente pobre. Nosotros, por ejemplo, en Asunción, así a números rápidos, el 80% de los espacios que recorrimos tiene un nivel de calidad bajo en cuanto al equipamiento, basura, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los lugares que nos tocó de repente hablar con la gente era que se cuidaba a través de comunidades o gente de la zona que está interesada, ¿verdad? Entonces, realmente esa es una falencia. Eh, y otro punto que también me tocó hablar en estos días era qué conviene hacer, decían en una de las reuniones. Seguir ampliando estos espacios para tener una reserva de tierras para espacios públicos o trabajar en lo que ya tenemos. Y de repente para mí es mejor trabajar en lo que ya tenemos, ¿verdad? Porque finalmente la primera percepción que sale de todo esto, lo primero que se imagina es decir que en Asunción no hay espacios públicos y sin embargo sí hay mucho más de lo que uno se imagina, pero no están cuidados y no hay arraigo de la gente, entonces finalmente están como invisibles para todos. Entonces hay que potenciar lo que ya se tiene. Esa es una línea de trabajo muy interesante, Karen, que estás mencionando justamente por decir como que están invisibles o como son como lugares que se ven como vacíos o libres, ¿verdad? Y no están explotando toda su potencialidad. Justamente poner en primer lugar, ¿verdad?
y no hoy en el lugar que están como una capa apagada, ¿verdad? Sino Sí. mandarlo al frente. Entonces, ahí justamente es importante el tema de encarar esto, nuevas formas de gestión. Que, no sé si conocen este axioma, que creo que dijo Einstein, ¿verdad? No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que se está viendo, por lo menos lo que podemos hablar en nuestro contexto local y a partir de lo que justamente mencionó la profe Karen también es que tiene que haber formas de innovación, ¿verdad? Tenemos que buscar ya salir de lo que es, con la inercia se está haciendo o lo que se estuvo haciendo hasta la fecha. Entonces hay que ver como nuevos caminos. Entonces yo creo que ahí es muy importante el rol de ustedes como ya futuros profesionales en lo que puedan hacer, en el rol que les pueda competir, por ejemplo, asesorar un gobierno local o presentar un proyecto, pueden presentar un proyecto, justamente me estaba comentando un arquitecto que en el marco de lo que es de trabajo social de una empresa, que justamente una empresa importante en nuestro medio, ¿verdad? Que justamente publicita, muchas empresas están ahora teniendo mucho este tema de lo que es eh, trabajar el tema ambiental y el tema social, ¿verdad? Entonces, buscan implementar algunos proyectos. Entonces me había comentado que justamente una empresa le contactó para hacer un proyecto justamente en el marco de su responsabilidad social y él les había propuesto hacer una implementación de una plaza en la Chacarita, ¿verdad? Y eso salió, y me dijo que fue una muy buena experiencia. Y eso, por ejemplo, les puede tocar a ustedes, ¿verdad? Presentar un proyecto, ¿verdad? Implementar un proyecto, justamente analizar, hacer un diagnóstico, ver dónde hay necesidades y justamente ir buscando lo que es innovar, ¿verdad? Innovar en el uso de, por ejemplo, en este caso, de los espacios públicos. Y no sé si en algún momento pudieron recorrer lo que fue la Chacarita durante la última Bienal de Arquitectura. Justamente hubieron experiencias muy interesantes de intervenciones que se están haciendo en los espacios públicos y no popularmente tener solamente una plaza, como estamos acostumbrados en nuestro imaginario, ¿verdad? Especialmente a nivel de barrio, tener una plaza que tenga un sector para juegos de niños o algo para hacer deporte, algunos tienen algunas máquinas para hacer ejercicio, etcétera, sino ir más allá y que estos espacios públicos sean como elementos disparadores o elementos que generen nuevas dinámicas en lo que es actividades cívicas o actividades educativas, ¿verdad? Y no solamente las tradicionales. Entonces, tal vez por ahí podría haber una nueva línea de discurso, ¿verdad? O conversaciones a iniciar. Y fíjense que algunos lugares, plazas, también vemos algunos paseos centrales, vemos el popular cartelito, este espacio está cuidado por, ¿verdad? O apadrinado por. Y eso también es un esquema, de cierta manera, un esquema de gestión. ¿Y qué pasa? Uno tiene de esa manera una respuesta rápida, se puede asegurar de un mantenimiento continuo, ¿verdad? Yo vivo hacia el barrio Nazaret y hay una cooperativa ahí y siempre está cambiando las flores, manteniendo, limpiando todo lo que es el paseo central, las veredas, etcétera, ¿verdad? Porque justamente están asociando ese espacio con su nombre y tienen una cartelería. Bueno, ahí yo creo que hay un déficit al municipio cómo regular la cartelería en los espacios públicos, porque si es por el privado va a poner unos paneles gigantes, ¿verdad? Entonces, pero eso es una forma de poluir también el espacio público, entonces reglamentar un poco que sea algo como más discreto. Pero esos son mecanismos de gestión, ¿verdad? Justamente para tener salidas de tener un espacio público en buen estado, ¿verdad? Es importante también puedo aclarar los niveles operativos de la planificación. Y más cuando estamos trabajando en proyectos y hablamos de estos planes de desarrollo urbano o planes de intervención, planes estratégicos que se quieren dar en algún municipio dado. Entonces, cuando hablamos de plan, estamos hablando siempre a un nivel marco, que básicamente lo que nos va a guiar es la política, va a estar integrado por un conjunto de programas. Estos programas están definidos por los temas también que se van a tratar, que son diferentes temas. Podemos hablar de programas del ámbito ambiental, programas del ámbito más físico, programa social, programa cultural, etcétera, etcétera. Y el plan siempre, verán cómo está a nivel marco, es también de largo plazo, o sea, la visión tiene que ser de largo plazo.
Y largo plazo no es un periodo de gestión de gobierno municipal. Hablando de nuestro contexto ahora, largo plazo es más de 5 años, estamos hablando de 10, en algunos contextos inclusive los planes de desarrollo tienen 25 años, 20 años, ¿verdad? Y se hacen revisiones frecuentes, ¿verdad? Cada 5 años, etcétera, a través de consultas públicas, hay mecanismos de participación. Pero un plan es largo plazo. Entonces, cuando nosotros formulamos un plan, no podemos hablar de un plan que se va a implementar en un año, ¿verdad? Eso es inviable. No, entonces, no estamos hablando de un plan o no estamos siendo coherentes, ¿verdad? O sea, eso va a ser difícil cumplimiento de implementar un plan, ¿verdad? Porque se requiere hacer acciones en un territorio que van a llevar, que implican procesos y los procesos implican tiempo. Entonces, un plan siempre tiene una visión de largo plazo. Y el programa, ¿verdad? Que está contenido dentro de un plan, es un conjunto de varios proyectos relacionados y coordinados administrativamente. O sea, yo para dar cumplimiento, para implementar un plan, necesariamente tengo que implementar un conjunto de varios proyectos para que eso se dé, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un mediano plazo, ¿verdad? No es corto plazo, como un proyecto que lo vamos a hablar después, pero sí estamos hablando de mediano plazo porque justamente hay varios proyectos que pueden tener diferentes momentos de implementación o diferentes secuencias. Entonces, estamos hablando de un plazo y también de unos fondos ya importantes, ¿verdad? En el mediano plazo. En el proyecto y en el programa es donde vamos a ser específicos con los presupuestos. Ahí tenemos que hablar del costo aproximado, del costo de los proyectos, etc. En un plan es mucho más complicado estimar el costo que va a salir implementar eso porque justamente es de largo plazo. Sí se pueden identificar programas estratégicos, por ejemplo, en un municipio siempre un programa de infraestructura es muy estratégico, ¿no? Entonces, y son temas que sí se pueden cuantificar e inclusive organizar, ¿verdad? Y que llevan tiempo. Por ejemplo, hacer el desagüe pluvial tal municipio va a llevar mínimo en lo que es construcción 8 a 10 meses y en lo que es la fase previa, la licitación o contratación de la empresa, lleva también un tiempo. Entonces, estamos hablando básicamente de 2 años. Entonces hay que tener en cuenta estos tiempos, ¿verdad? Tiempos de ejecución y también los tiempos previos que son de contratación, ¿verdad? Y para ejecutar una obra pública necesitamos sí o sí tener un diseño ejecutivo, tener los planos constructivos y eso también, ese tiempo también se tiene que sumar, ¿verdad? Para tener al final el producto final que deseamos. Y el proyecto, ya lo más acotado, un conjunto de actividades que se lleva a cabo para crear o obtener un determinado producto o servicio. Los plazos ya son más acotados, pueden ser mediano o corto también. Los resultados son medibles y los recursos son acotados. Entonces acá sabemos cuándo inicia, cuándo termina y sabemos cuánto cuesta o un estimado de cuánto cuesta, ¿no? Para nuestra planificación. Y algunos ejemplos de proyectos, ¿verdad? Proyecto de recuperación del cauce del arroyo Ferreira, proyecto de ciclovía en el centro de San Lorenzo, proyecto de recuperación de la estación de Zapucay. Y acá es muy importante también que ustedes siempre manejen la diferencia en lo que es anteproyecto de nivel de proyecto ejecutivo, ¿verdad? Bueno, porque anteproyecto básicamente es la idea o a un nivel perfil, como se dice cuando se presenta por ejemplo, una solicitud de financiación, se presenta un proyecto a nivel perfil de un proyecto ejecutivo, ¿verdad? Un proyecto ejecutivo son los planos para llevar a construcción, los planos ya más detallados, ¿verdad? Y ahí tenemos cálculo, dimensionamiento, etc. Entonces acá hay unos ejemplos de lo que es proyecto. Entonces vemos un proyecto de hermoseamiento, por ejemplo, de la Plaza Italia. Es un proyecto, es a corto plazo, se puede estimar también los costos, la duración, etcétera, etcétera. Responsables. Y abajo vamos a una ciclovía, que también es un proyecto, ¿verdad? A corto plazo, que tiene básicamente una implementación no muy complicada, ¿verdad? Y se puede acotar en el tiempo. Estamos hablando de un proyecto. Por más de que estos proyectos tengan actividades y trabajos relacionados en lo que es infraestructura pública, por ejemplo, en el tema de la ciclovía, señalización, alumbrado, algunos mobiliarios asociados, como por ejemplo no sé, algunas banquetas o zona de parqueaderos de las bicicletas o un lugar, una estación de descanso o lugares donde alquilar la bicicleta o prestar una bicicleta, etc.
Y este es el ejemplo de un programa. Este es el programa de reconversión del puerto de Asunción, donde vemos los usos asociados, justamente un proyecto en el que trabajamos con la arquitecta Karen. Y bueno, esta es la zonificación que está aprobada por ordenanza municipal. Entonces vemos los diferentes usos y dentro de acá hay una serie de proyectos para la reconversión urbana. Está el proyecto de la construcción de oficinas de gobierno que está activo, luego está el proyecto de restauración del edificio central de Puerto, hay proyectos de lo que son los espacios públicos, estacionamientos subterráneos, también el proyecto de construir un museo, parque fluvial, etcétera. Son varios proyectos asociados. Entonces, cuando se concreten todos estos proyectos, ahí podemos decir que el programa de reconversión urbana se implementó en su totalidad. O sea, ahora estamos viendo prácticamente una primera fase donde están haciendo estos proyectos grandes de financiación pública. También dentro de este programa se incorporaron fondos para lo que es el mejoramiento de espacios públicos en el barrio San Jerónimo, infraestructuras y servicios del barrio San Jerónimo, ahora hay la construcción también de un centro comunal que se ve aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Frente a la oficina de gobierno. Y acá vemos, ¿verdad?, lo que es su ubicación con un punto importante, ¿verdad?, de contacto con lo que es la zona declarada como centro histórico y punto de entrada a la Bahía de Asunción. También hay una relación con el Banco San Miguel. No sé si alguna persona quiere hacer algún comentario hasta acá. Karen, ¿quieres comentar algo del programa de reconversión urbana? De tu experiencia trabajando en el proyecto, por ejemplo. Yo creo que fue muy interesante todo ese tiempo porque realmente se pudo trabajar y explorar una escala diferente que de repente no se está acostumbrado en el día a día acá en las experiencias locales. Entonces se trabajó desde una escala muy pequeña, como comentó la arquitecta Cintia, desde trabajar la calle, por decir, del barrio San Jerónimo y trabajar con la gente ahí, hasta esta escala como más urbana y tratar de vincular este vacío en su momento con lo que era con el centro histórico y cómo se iba a conectar. Y también en ese proceso, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en celeste era la terminal del Metrobús, que hoy en día paró, pero la idea era que termine ahí. Entonces realmente era no solamente la escala del centro histórico, sino que también se veía una escala mucho más metropolitana. Entonces, si bien los desafíos fueron grandes, ¿verdad? En este proceso, como que se fue afinando y trabajando más cada uno de los espacios. Y para mí, algo interesante que tiene este proyecto es que si ustedes ven, se tiene como el número 2, es como el parque lineal. Evidentemente, abajo están los estacionamientos, pero a través de ese parque y rematando en el 6, que es como el parque fluvial, era la idea de expansión y de contribución, ¿verdad?, en cuanto a las áreas verdes para lo que sería el centro histórico. Y solamente es importante decir que esto se podía hacer de esta manera y se concibió así porque estaba hecho dentro de una estructura, vamos a decir, donde la tierra seguía siendo y va a seguir siendo del Estado y no del privado. Entonces, con eso también dentro del proyecto se buscó garantizar una alta cantidad de metros cuadrados destinados a estos espacios públicos y en lo que va a ser urbanizado, porque si bien ahora se están haciendo las oficinas de gobierno, también lo que se espera ahí es que haya este uso mixto que se viene hablando en las clases, donde haya residencias, pero también diferentes tipos de comercio, oficinas o equipamientos urbanos. Y con este uso mixto y por sobre todo residencial, aumentar la densidad y compensar otra vez esta superficie que se dejó para espacios públicos y que efectivamente se usa. Gracias, Karen. Profe, Sí, adelante. ¿cómo se conecta con la Loma, o sea, con Loma San Jerónimo? ¿O cuál es la conexión que tiene con ese barrio? Realmente, no, o sea, en la Loma de San Jerónimo más o menos está en lo que es el 1, no sé si ves,
Y lo que sucedió en este proceso es que primeramente se trabajó con la loma y en la reconversión o la rehabilitación de la loma en cuanto a lo que era la infraestructura pública. Eh, y posteriormente sí hay un proceso de vincular que realmente no sé cómo quedó finalmente este año, ¿verdad? Pero justamente está la avenida Estela Maris y ahí, ahí tiene que ser como la conexión física entre las oficinas de gobierno y toda esta recualificación con este barrio histórico. Ah, ya, sí. Otro punto que se trabajó también, aprovechando la consulta que hicieron, es justamente se jerarquizó el acceso al barrio sobre la avenida Estela Maris, porque era prácticamente un acceso como desconocido o como oculto, ¿verdad? Y estaban muy malas condiciones. Entonces lo que se hizo justamente es jerarquizar esa entrada, no solamente con el cambio de pavimento, sino con la construcción de este elemento icónico, ¿verdad? Donde también se trabajaron talleres participativos con la comunidad, ¿verdad? Que es de este nuevo centro cultural que también alberga una diversidad de funciones, ¿verdad? No solamente recreativas, culturales, cívicas, educativa, sino también tiene un mirador, ¿verdad? Y también sirve y funcionó muy bien, ¿verdad? En la época crecida, donde justamente hay población afectada en los alrededores que pudo refugiarse en el centro comunal, ¿verdad? Hasta que vuelvan a bajar las aguas. Entonces, el centro comunal está construido en una cota no inundable, entonces sirvió también, cumplió esa función, ¿verdad? Ser un albergue transitorio para unas cuantas familias. Y el tema de la vinculación física directa, así como dijo la Karen, ¿verdad? Es un tema a trabajar en lo que es básicamente la conexión peatonal. En algún momento se concibió que desde el centro comunal, que si ante la terraza se puede hacer como una suerte de cruce, pero también priorizar lo que van a ser los cruces a nivel, ¿verdad? Y con todo el tratamiento paisajístico. Entonces, una de las primeras intervenciones que se dio ahí es justamente el tema de abrir la calle, la conexión, creo que se llama, no estoy recordando el nombre de la calle, que se llama eh, Agustín Barrios, creo que era el nombre de esta calle, no estoy recordando, lateral, Agustín Barbosa, perdón, sí, Agustín Barbosa, justamente que jerarquizar esta como una entrada adicional al barrio, pero que va a ser prácticamente el punto de contacto más directo con lo que es toda la zona de reconversión urbana. Fíjense que hoy los lugares, que hay otro punto de acceso que es el tradicional conocido que hacia la calle Pirabebé, ¿verdad? De Lomas San Jerónimo, pero hoy lo que se hizo fue jerarquizar otros puntos de acceso, de modo también que la lona esté como más interconectada y no como muy cerrada o oculta, ¿verdad? Lo que es todo el entorno, por eso entendemos que es un valor muy importante y justamente por eso toda la intervención de recualificar los espacios, especialmente de infraestructura, de servicios, con lo que es el tema de saber cloacal, ¿verdad? Saber pluvial, cambio de pavimento, mejoramiento de veredas, pasillos, alumbrado público, alumbrado subterráneo, justamente la puesta en valor del barrio, ¿verdad? Justamente de lo que estamos hablando, hablamos un poquitito antes, ¿verdad? De poner en destaque y no como una capa apagada, ¿verdad? Sino que justamente asuma este rol importante que le compete y nosotros entendemos que es un elemento de peso y que hoy está mucho más posicionado por esta serie de intervenciones que se hicieron en la Loma San Jerónimo de lo que estaba, por ejemplo, 5 o 8 años atrás. Entonces, y hoy es como un punto importante de referencia. También hemos visto que han funcionado muy bien las intervenciones porque no solamente los vecinos se sienten como más orgullosos de su barrio, sino también con autogestión, de motos propios, buscaron mejorar sus fachadas, también gestionar comercio, hacer ferias, y también vimos que externalidades positivas, o sea, cosas que no estaban pensadas en el proyecto, pero que fueron sucediendo. Entonces, eso nos habla de que fue un proyecto exitoso. Por ejemplo, videoclips que se firman ahí, o producciones fotográficas, etcétera, festividades que se hacen en la zona. Entonces, es como que eso también reforzó y validó las intervenciones que se hicieron. Entonces, creemos, para nosotros lo que trabajamos en el proyecto, que fue una experiencia de proyecto exitoso, porque hay también experiencia de proyectos no tan exitosos. Para nosotros San Jerónimo es un proyecto exitoso, entonces hoy vemos que tiene un peso muy importante y está muy posicionado en lo que es todo el entorno
como les dije, hoy muchas más personas conocen el lugar o han visitado el lugar de lo que era 8 años atrás, por ejemplo, un poco más atrás. Entonces, vemos que, y que eso se va a ir afianzando, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante también a destacar. Y lo que mencionó, el otro punto que mencionó Karen también es que, como en este proyecto es una alianza, justamente la estrategia de gestión es público-público, porque el terreno es de la Asociación Nacional de Puertos, ¿verdad? Que es una entidad autárquica, pero pública, ¿verdad? Y luego el Ministerio de Obras, que es una institución pública, justamente hicieron una alianza estratégica donde se puede construir en estos terrenos de puerto, ¿verdad? Con una inversión pública donde hay una financiación mixta. Por una parte hay un préstamo al BID y también por otra parte hay fondos propios de los ministerios que van a tener su edificio en este lugar que justamente estaban necesitando oficina o edificios nuevos porque básicamente lo que hacían era alquilar o tenían fondos disponibles ya hace un tiempo, pero no tenían justamente la disponibilidad de terreno. Porque ese es un punto importante al implementar un proyecto urbano, justamente el suelo, la disponibilidad de suelo, y en lo posible siempre se busca ahorrar ese costo de suelo, porque al tener suelos en áreas centrales, eso hace mucho más costoso un proyecto si es que se va a comprar. Entonces vamos a ir viendo estrategias, proyectos justamente cómo solucionan este tema de disponibilidad de suelo. Y en el caso de Puerto, de este programa de Puerto, justamente un ejemplo de alianza público-público, donde no se paga básicamente por todo lo que es el terreno de suelo, pero sí se hacen varias obras de mejora y eso también va a redituar a la administración de puerto porque va a poder administrar y de hecho, por ejemplo, los tinglados que también fueron declarados en el marco de esta operación, también se trabajó, hay mucho trabajo acá de Karen, justamente que se declaren también como patrimonio, porque no estaban catalogados ni declarados como patrimonio, entonces todo el frente de agua, prácticamente las instalaciones para mantener esa escala y esa lectura fueron declarados como patrimonio en el marco de esta implementación del plan maestro para justamente conservarlos y que no venga una presión luego de querer construir sobre el de agua, demoler, hacer un edificio, etcétera. Entonces que se mantenga esa lectura y entendemos que eso refuerza también su vinculación con la escala en el entorno y por sobre todo con lo que va a ser esta vinculación directa con el centro histórico. Entonces, sí, estos tinglados entiendo que básicamente son 4, ¿verdad? Acá se ve uno de los más grandes que está por acá. Ya están alquilados, entonces aquí es donde se van a poder justamente dar también varias actividades, como mencionó Karen, ¿verdad? Son mixtos, por ejemplo, patio de comida, comercio, servicios, etcétera, y justamente para darle mayor dinamismo al entorno, y eso va a ser un desafío muy importante, ¿verdad? Que no solo funcione para oficinas públicas que tienen un horario marcado, que es lo que está pasando en el centro histórico, y luego vemos como un abandono ahora fuera de los horarios de atención al público, especialmente los fines de semana. Entonces, ese es un desafío importante de este programa. ¿Cuáles son los instrumentos tradicionales de financiamiento de proyectos urbanos en los municipios, gobiernos locales? ¿Verdad? Y están los tributarios, que es impuestos, tasas, contribuciones, pueden recibir donaciones también. Y los no tributarios, ¿verdad? Que no pagan los contribuyentes o lo que residan en ese municipio, ¿verdad? Pueden recibir alguna transferencia, por ejemplo, en el caso de royalties, como les expliqué, pueden sacar un crédito también, también generan ingresos a través de multas, ¿verdad? Y también por permisos, por ejemplo, permiso de la construcción, pueden recibir también subsidios. Estos instrumentos, lo que pasa con estos instrumentos tradicionales, básicamente la recaudación es baja. Entonces, cuando se quieren hacer proyectos urbanos y que justamente demanda la descentralización, ¿verdad? Genera más presión sobre las competencias y funciones que tienen que tener los gobiernos locales y tienen cada vez más demanda, ¿verdad? Tienen demanda en lo que es acondicionar espacio público, en mejorar infraestructura, en ofrecer mejores servicios, por ejemplo, todo lo que es recolección de residuos, también el tema habitacional, o sea, las presiones son cada vez más fuertes sobre los gobiernos locales y a veces la capacidad de respuesta es muy limitada.
Y una de las invitaciones es justamente obtener fondos, ¿verdad? Financiamiento. Entonces, vamos a ver algunos esquemas que varios municipios utilizan actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, justamente cómo obtener financiamiento y nuevos abordajes en la gestión. Entonces, tenemos los instrumentos basados en captación de plusvalía urbana. Entonces, ¿cuál es la definición de la plusvalía urbana? Y la captación de plusvalía urbana, que dice cuando un proyecto de infraestructura se implementa, genera valor en las propiedades en el entorno. Entonces, cuando el propietario en algún momento venda ese inmueble, ¿verdad? Esa diferencia que ganó o que se aumentó a partir de la implementación de una obra pública en la cual esa persona o ese propietario no invirtió nada, sino que fue inversión pública, retorne en algún momento, ¿verdad? Devuelva eso que ganó, básicamente, ¿verdad? Sin hacer nada con esa obra de mejoramiento público. Entonces, con esa diferencia, con ese monto que se capta de plusvalía, se genera, muchos gobiernos locales generan un fondo especial y ese fondo tiene un objetivo principal. Por ejemplo, es solo para hacer viviendas sociales o para hacer viviendas económicas, o que son las demandas muy importantes, ¿verdad? Para los gobiernos locales, o para hacer obra de infraestructura, mejoramiento de calles, desfogue pluvial, alcantarillado sanitario, alumbrado público, etcétera, ¿verdad? Y luego instrumentos basados en la generación de subsidios cruzados, donde se negocian subsidios, donde no entra dinero, pero entran otras formas, otras monedas de cambio. Y instrumentos basados en la utilización de mecanismos de desarrollo limpio. Eso básicamente no lo voy a hablar en esta clase, pero lo que aquí habla es que muchos proyectos, especialmente aquellos de protección de áreas ecológicas, generan un servicio urbano, ¿verdad? Que es mejoramiento de las condiciones del oxígeno. Entonces, eso se puede capitalizar y se reciben fondos especialmente de otras partes del planeta, ¿verdad? Entonces, hay todo un mecanismo de cómo implementar también esto y captar fondos a través con la condición de que esa área de reserva o ese lugar que esté prestando servicios ecológicos siempre esté en buen estado. Y instrumentos basados en arrendamiento a largo plazo, que es básicamente alquileres, ¿verdad? Alquileres o préstamos. Entonces, ¿qué pasa otro tema también que se está viendo mucho a partir de la descentralización es justamente el involucramiento de la participación ciudadana, porque lo que se busca justamente con la descentralización también, y en los últimos 20 años, es que la ciudadanía se involucre más en las acciones que tengan que ver con su territorio, ¿verdad? Y ahí tenemos varios mecanismos, ¿verdad? Hacer convenios marcos, no solamente con comisiones vecinales, sino de repente, por ejemplo, con entidades educativas, o con gremios, o con empresas específicas, ¿verdad? Etcétera. Padrinazgo, como les mencioné, ¿verdad? Que vemos acá en nuestro contexto, vemos varios ejemplos de eso. Donación. Si vieron en Puerto Madero, por ejemplo, el Puente de la Mujer, ¿verdad? Que es una obra de Calatrava, es una donación, no es algo que le haya costado al gobierno. Entonces, tienen de repente hay en ciudades, inclusive se ven en ámbitos universitarios, donde hay donaciones que donan, por ejemplo, un pabellón o donan una escultura. Hay una escultura muy famosa también en Buenos Aires, ¿verdad? Que es la Flora Capitalis, creo que se llama, que es la flor que se va abriendo a cierto momento del día. También es una donación del escultor. Entonces, también es una forma, ¿verdad? De obtener algo beneficioso para el municipio. Y algunos estímulos, incentivos también a la inversión privada, exoneración de impuestos, etcétera. ¿Qué es la participación ciudadana y qué significa eso con la representatividad, ¿verdad? Entonces, este es un mecanismo de análisis que justamente nos permite medir si tenemos o no participación ciudadana en un determinado contexto. Que muchas veces hablamos y lo vemos en proyectos que dicen fomentar la participación ciudadana o con participación ciudadana. Entonces, ¿pero cuáles son los mecanismos? Y realmente podemos decir que hay participación ciudadana.
Entonces, en esta escalera se analizan, ¿verdad? Y en los niveles más bajos de participación, de lo que hablamos, de cómo se entiende actualmente, cómo se enfoca la participación ciudadana, vemos que no es en realidad una participación ciudadana. Básicamente se hace como manipulación, ¿verdad? Cuando no se escucha mucho lo que quiere la población, pero de cierta manera la población acepta, ¿verdad? Alguna obra que se quiera hacer en un determinado contexto. O se les utiliza y decir, bueno, acá vemos la grupo de vecinos apoyando tal obra, etcétera, y es una foto, ¿verdad? Y nada que ver, ¿verdad? Nunca participaron, nunca dieron su opinión, nunca nada, ¿verdad? Y luego tenemos los niveles medios que vamos subiendo, porque también el tema de participación ciudadana es un aspecto que se debería construir y fomentar, ¿verdad? Y vemos que en niveles más bajos tenemos información, no se le informa a una población dada, afectada, se hace consultas, ¿verdad? Consultas públicas. Hoy justamente el marco legal, específicamente lo que es la licencia ambiental que se requiere para proyectos de cierta envergadura, insta a que se hagan consultas públicas. Lo mismo de repente aprobación de ordenanzas, ¿verdad? Cambios del plan regulador, por ejemplo, ¿verdad? Siempre se está fomentando que se hagan consultas públicas, pero lastimosamente hasta ahora hay como mucha apatía, ¿no? Hay mucho involucramiento, o sea, todavía hay una conciencia como de exigencia, como que el sector público, el municipio, incompetente, etcétera, etcétera, pero no hay mucho involucramiento. Por ejemplo, qué importante sería participar en las audiencias de cambio o de modificación de ordenanzas, porque participen estudiantes de último semestre de arquitectura, por ejemplo, o arquitectos, ¿verdad? Y eso no se da. Entonces, generalmente la participación en otro contexto es como más reactiva. Entonces, por ejemplo, se arma una comisión si quiere mejorar su calle, o si quiere mejorar una plaza, o si quiere mejorar una canchita, etc. Entonces, como que se arma para ese fin en específico, ¿verdad? No es algo como que haya una reflexión interna, decir cómo podemos mejorar el barrio, cómo podemos mejorar la convivencia, cómo podemos influir en las decisiones del gobierno local, cómo podemos influir en el presupuesto del gobierno local, etc. Y luego a niveles más elevados ya está la cooperación o las alianzas estratégicas y niveles más altos que sí hay en cierto contexto y me tocó conocer, ¿verdad? La delegación del poder, por ejemplo, hay municipalidades, yo vi en Estados Unidos, donde el desarrollador privado, antes de presentar su proyecto al municipio, tiene que lograr la aprobación de los grupos comunitarios donde se va a dar el proyecto, ¿verdad? Y después de ahí recién iniciar un proceso burocrático de aprobación. Si no tiene una aprobación, pero eso también significa que tiene que haber competencia en ese grupo comunitario organizado como justamente para poder analizar un proyecto urbano, para poder evaluar o para poder ver modificaciones, por decir, no queremos una torre acá de 18 pisos, máximo va a tener 12 pisos, o acá necesitamos esta plaza que sea más amplia, o que las veredas sean más amplias, o acá que haya más iluminación, o que se mejore este cruce de calle, o acá va a generar mucho tránsito vehicular, necesitamos que se pongan más semáforos, o sea, tiene que haber también una capacidad de análisis, ¿verdad? De este grupo comunitario para justamente poder tenencia en eso, ¿verdad? Y luego control ciudadano, que también me tocó conocer, ¿verdad? Lugares donde grupos comunitarios hacen los proyectos urbanos y ellos son el municipio o ellos son los que gestionan la forma de financiamiento, la forma de implementación. Y me ha tocado ver en Boston particularmente un grupo comunitario donde ellos habían construido inclusive temas de habitación, ¿verdad? Lugares donde ellos explotaban justamente departamentos y tenían departamentos para económicos, ¿verdad? Que son los que más demandados de repente para recién egresados o matrimonios jóvenes con pocos niños, ¿verdad? Y siempre buscaban, una de las particularidades que me llamó la atención es que siempre daban prioridad y en el porcentaje de su plan, porque habían mostrado su plan, lo que era su proyecto para mejorar su barrio, justamente que buscaban que gran porcentaje de la habitación que ellos administraban, ¿verdad? Que alquilaban, sea dirigido a estudiantes o a personas jóvenes. Porque decían, uno, eran las personas que más consumían los espacios públicos, que estaban en los espacios públicos, y eran las personas que más también estaban abiertas o traían la innovación. Entonces, como que eso querían ellos fomentar. Y también tenían un porcentaje, y también tenían por ejemplo, tenían uno de los temas que manejaba este grupo comunitario, era también residencia de ancianos,
Entonces, de cierto nivel, ¿verdad? De que había mucha demanda también para esto, albergues para personas de tercera edad, donde también tenían un porcentaje que era para el sector público, o sea, para personas de la comunidad que no tenían posibilidad de pagar o que necesitaban asistencia especial, pero estaba subsidiado justamente con el pago de los departamentos o los servicios que usaban otras personas de tercera edad que sí podían pagar, ¿verdad? Entonces, entonces me pareció un nivel muy evolucionado, ¿verdad? De cómo administrar su barrio, pero también tenían muchas competencias, ¿verdad? Tenían un directorio, tenían asesorías técnicas, como les dije, tenían su propia financiación y su propia forma de contratar servicios, asesoramiento externo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y siempre estaban buscando pasantes, eso me pareció muy llamativo también, siempre estaban buscando pasantes universitarios para venir a hacer, ustedes saben, la pasantía, algo hoy a nivel mundial, ¿verdad? Que todas las facultades justamente tienen una materia, una carga horaria para hacer pasantía laboral, entonces ellos siempre estaban, esa era su forma de gestión también, de captar estudiantes en las diferentes áreas que vayan a prestar servicios y también trabajen con ellos. Me pareció muy importante. Entonces acá un ejemplo en nuestro contexto, ¿verdad? Que saqué de la web, ¿verdad? Acá justamente una comisión vecinal que muestra el resultado de uno de sus trabajos, ¿verdad? En el tema de acá la municipalidad hizo una alianza con Coca-Cola, donde Coca-Cola financió o sea, la fabricación de estos puntos de reciclaje y ganaron estos puntos de reciclaje las comisiones que pudieron recolectar mayor cantidad de residuos y justamente hacer reciclaje. Entonces, es una forma de gestión y de trabajo comunitario, ¿verdad? Entonces, y en nuestro contexto también, otro tema que es llamativo y donde se debería invertir más, por ejemplo, en incentivar esta participación comunitaria y no ya llegar ya personas más mayores, ¿verdad? Sino fomentar la participación ciudadana desde niños, ¿verdad? En los colegios, desde edades tempranas, justamente para el respeto y el cuidado de los espacios públicos, del ambiente, que implica desde cómo comportarse en el espacio público, no arrojar residuos, respetar las señales, etcétera, o encargarse de cuidar, ¿verdad? De adoptar un arbolito, etcétera. Entonces, y si bien eso se da en forma como más anecdótica, de repente, ¿verdad? Eso debería ser como un hábito, ¿verdad? Donde todos, de cierta manera, estemos dando siempre algo al cuidado de nuestra ciudad, ¿verdad? O por lo menos al mantenimiento de nuestra ciudad. ¿Cuáles son los proyectos que hoy están demandando nuevos esquemas de gestión, ¿verdad? La renovación de áreas centrales, también los vacíos urbanos, ¿verdad? Frentes litorales, recuperación de zonas urbanas degradadas y con elevada contaminación ambiental, que justamente por el crecimiento de las ciudades fueron perdiendo su capacidad de operar como lo eran originalmente. O sea, fueron concebidos originalmente para una cosa, pero luego con el crecimiento de la ciudad, con la expansión de la ciudad y de otras situaciones también perdieron eso, entonces son como zonas que van generando degradación en el entorno. Los casos puntuales o era el puerto de Asunción, donde también tenía grandes áreas vacías, y la operatividad que tuvo al inicio el puerto de antaño ya prácticamente era obsoleta, todas las instalaciones que tenía, entonces no estaba funcionando más como un puerto, como anteriormente, de carga importante, por varias situaciones. También porque en el entorno ahora ya no pueden acceder camiones de gran porte a transportar contenedores, etcétera. Se hace cada vez más complicado la llegada y la salida de camiones de gran porte. Y también otro tema que en los 80 hubo una liberación. Fíjense que antes el monopolio de todo lo que eran operaciones portuarias lo hacía ANNP, que es una entidad pública, pero actualmente en los 80 eso se liberó, entonces aparecieron los puertos privados. Entonces vemos que hay muchos puertos privados hacia el norte, hacia el sur, y eso fue también como generando una competencia, ¿verdad? Y captando, y básicamente ofrecen mejor infraestructura, mejor servicio, están mejor ubicados, etc. Entonces, básicamente las instalaciones del puerto, en el caso del puerto de Asunción, fueron quedando obsoletas y generaron un vacío urbano importante de grandes potencialidades, pero que está a un elevado nivel de degradación. Yo sé que varios de estos hoy tinglados que le estaba hablando, que fueron también recondicionados,
eran depósitos de materias, de mercaderías decomisadas o incautadas por aduana, ¿verdad? Entonces, al abrir esos depósitos había de todo, ¿verdad? Lleno de ratas, basura que estaban así como unas capas, ¿verdad? Ya ni se sabía de qué era, ¿verdad? De temas de mercaderías que ya estaban obsoletas, podridas, etcétera. Inclusive en un lote había, por ejemplo, jeringa o medicamentos en sí, ¿verdad? Tuvo que hacer todo un tratamiento especial para sanitizar ese espacio, ¿verdad? Entonces, y también había muchos, por ejemplo, vehículos tan decomisados que ya estaban a nivel de chatarra, etcétera. Entonces, se está viendo ese vacío urbano como básicamente un lugar, un depósito o un basurero, un gran basurero. Y eso también iba generando degradación en el entorno, ¿verdad? Bajo nivel de movimiento, sensación de inseguridad, de peligrosidad, y que por lo menos esa instancia de considerar estas 23 hectáreas prácticamente en todo el puerto de Asunción como un gran vertedero, eso ya se pudo cortar. O sea, hoy ya no se llegan ahí materias, mercaderías decomisadas, tampoco se depositan chatarra, inclusive el municipio llevaba de repente chatarra en ese lugar porque lo que falta de repente es espacio en, en, en una ciudad donde justamente llevar estos temas, ¿verdad? Entonces, eso por lo menos se pudo revertir y cortar y vaciar de todo eso para justamente ir cargando de nuevos usos y ir reviviendo este lugar que tiene una potencialidad única, ¿verdad? Bueno, también la preservación de entornos urbanos y rurales con valor arquitectónico, urbanístico, histórico, ambiental, desarrollo de parques tecnológicos industriales, también otro tema importante, construcción de viviendas para sectores de ingresos medios, medios bajos y bajos, o vivienda de interés social, y provisión de infraestructura urbana básica y de equipamiento social, ¿verdad? Centros de... Parece muy interesante lo que está haciendo el gobierno de Buenos Aires, lo que es la intervención en Villa 31, por ejemplo, o estos nuevos centros justamente de fomentar, por ejemplo, el microemprendedurismo o actividades culturales, etcétera. Porque lo que se busca es que también generar nuevos equipamientos y no solamente un centro cultural que sea prácticamente monofuncional, sino cargarle de más funciones, de más contenido y de versatilidad, ¿verdad? Quería comentar mi experiencia de estudiante en Japón, por ejemplo, los fines de semana había un grupo de voluntarios, ¿verdad? Que eran personas retiradas que enseñaban japonés a estudiantes extranjeros y justamente ellos podían usar los salones para dar clases y estaban muy acondicionados de centros municipales que habían en los diferentes barrios. Entonces, ellos lo que hacían era sí programar, ¿verdad? Qué día se iba a usar, de qué hora, ¿verdad? Entonces, podíamos ir ahí y tener clases y el voluntario podía usar esta sala de enseñanza donde había de todo, ¿verdad? Había televisor, había proyector, había internet, computadora, estoy hablando de algo de más de 20 años atrás. Y inclusive había como cada sala, por ejemplo, tenía un lugar, un kit donde poder prepararse un té, por ejemplo, o sea, tenía una hervidora eléctrica y de repente lo que los voluntarios pagamos, hacía una pequeña tasa para poder comprar café, té, alguna galletita, algo así, para compartir, ¿verdad? Entonces, me pareció muy importante, me pareció muy interesante esa experiencia donde justamente el ciudadano puede utilizar su centro comunal. Entonces, dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no un ciudadano no puede usar su centro comunal y hacer ahí una actividad también que era sin fin de lucro, dar una clase o dar un voluntariado, ¿verdad? Y también había temas más estructurados, ¿verdad? Donde realmente uno podía, no sé, había también voluntarios que iban, pero sí podían cobrar por sus clases, cobraban por cada clase, por ejemplo, para dar clase de tai chi, por ejemplo, en el centro comunal, etc. Sí, más a nivel de anécdota les comento esto. Y acá van a ver un listado de varios ejemplos, ¿verdad?, que tenemos a nivel mundial, de justamente con estas nuevas estrategias de gestión, de cómo se van implementando proyectos, ¿verdad?, en Inglaterra, en Holanda, en Suiza, Canadá. El World Trade Center, por ejemplo, es también responde a nuevos esquemas de gestión, donde justamente hay un esquema de concesión del suelo, ¿verdad? O sea,
La corporación de World Trade Center no compra el suelo, sino construye, tiene el permiso por un periodo X de años, muchos años, ¿verdad? Hasta que eso le genere retorno a toda la inversión que se hace ahí. Entonces, eso también es un esquema de gestión, ¿verdad? Y tenemos otros esquemas en vacíos industriales, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos casos en Alemania, en la Defense, ¿verdad? En París, un caso muy importante. Otros, por ejemplo, lo que se dio en Bilbao, España, el Parque Tecnológico, también en vacíos ferroviarios, ¿verdad? En Buenos Aires. Y para que vean que esto en Londres, en los Docklands, era un proyecto también muy conocido, el malecón de Guayaquil, etcétera. Entonces, podemos ver diferentes ejemplos de justamente estos proyectos urbanos y sus nuevas formas de gestión, no solamente para la financiación, sino también para el diseño, para la implementación y para el mantenimiento. Son etapas muy importantes. Puerto Madero, ¿verdad? En Buenos Aires también responde a un nuevo esquema de gestión, donde aquí no hay gastos en el sector público, básicamente porque lo que hizo la corporación es, que es un grupo del sector privado con alianza en el sector público da las tierras, ya que las tierras se vendieron. Entonces se dejó el espacio para las infraestructuras públicas, pero con lo que se iba vendiendo por parcela, se iban construyendo justamente las mejoras. O sea, aparte de construir cada inversor privado su desarrollo en el terreno, con eso la corporación se iba capitalizando con la venta del suelo, acá sí se vendía el suelo, justamente construir todo lo que es las obras públicas y servicios públicos en los espacios públicos. Entonces, bueno, esta es una imagen de lo que es, que se puede ver del puerto de Asunción, que como ya les expliqué cuál es el esquema de gestión que se usó ahí, que se está utilizando ahí. Y en la captación de plusvalía, volviendo a lo de captación de plusvalía, se busca que el gobierno local recupere a través de mecanismos específicos los beneficios generados por la acción del Estado local a través de la construcción de obras públicas y o de la modificación de normas de su división, uso, ocupación y construcción del suelo urbano. No se trata de captar la plusvalía que los actores privados producen a través de las inversiones que realizan en la ciudad, sino es captar la plusvalía que genera una inversión pública. Otro mecanismo de captación de plusvalía es el tema de operaciones interligadas. Dice que es una concesión onerosa de excepciones a la legislación vigente que funciona como captador de recursos para viviendas de interés social. Dice, la venta de excepciones está sujeto a previo análisis urbanístico y financiero y a la aprobación por una comisión mixta, compuesta de representantes de los organismos públicos y de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, excepciones en construir en un lugar determinado mayor altura, por ejemplo, o mayor cantidad de metros cuadrados. Entonces, lo que hace el privado es no dar el dinero al municipio por esa excepción, sino construir viviendas sociales en algún sector de la ciudad o en parte de su proyecto, ¿verdad? Destinar un área a lo que va a ser el uso público. Entonces, de esa manera hay como una compensación y el gobierno local consigue la mejora sin haber invertido fondo público. Entonces, dos aspectos a tener en cuenta, uno referente a cuáles excepciones pueden ser objeto de negociación y otro referente al valor a ser cobrado por el beneficio concedido. Entonces, ¿cómo también saber cuánto cobrar? ¿Verdad? Y esa es toda una línea de discusión, un tema que trabaja mucho el Lincoln Institute. Entonces, y de hecho, esto se dan en todos los gobiernos, ¿verdad? Porque siempre se están pidiendo excepciones. Entonces, fíjense, una excepción, por ejemplo, que se da acá, que probablemente todos ustedes conozcan, verás que este paso de conexión entre el Shopping Mariscal López, ¿verdad? El nuevo y el anterior, ¿verdad? Entonces, tenemos un uso del espacio público a nivel aéreo, ¿verdad? De conectar dos bloques de edificios, pero eso es una excepción, ¿verdad? Porque está usando un espacio público, entonces justamente desconozco los detalles, ¿verdad? De cómo consiguieron la aprobación, pero a veces muchas de las excepciones, no hablo en este contexto porque no lo sé, no me consta, a veces muchas de estas excepciones se dan pago por debajo de la mesa, se dice, ¿verdad? Como que tipo soborno, etcétera. Pero lo que se debería es reglamentar y decir, ¿verdad? Justamente cuánto cobrar, o sea, por ejemplo, por la construcción, por el uso del espacio público y por el beneficio que le reporta al grupo empresarial de tener conectado
ambos edificios, entonces pagar algún canon, probablemente, no sé si pagan un alquiler o hicieron probablemente por alguna mejora. Sé que sí fueron encargados de construir, no se recuerdan, antes los artesanos que estaban en frente mismo, ahora o la venta de comida rápida que había enfrente mismo, ahora al acceso principal, a uno de los accesos del shopping nuevo. Esos fueron trasladados a una parte lateral de la plaza, ahora y son más infraestructura. Eso sí implementó el grupo comercial y probablemente haya sido una forma de canon justamente para conseguir excepciones, ¿verdad? No solamente la aprobación del proyecto, sino también estas excepciones, como por ejemplo lo que es este paso peatonal a desnivel. Se pueden proponer tanto por el poder público como por la iniciativa privada y deben aprobarse por ley, en nuestro caso por ordenanza. La ley o la normativa define el perímetro de la operación, establece una reserva área edificable para el mismo, esa reserva la tienen los propietarios, empresas interesadas. Los recursos originados a venta deben integrar un fondo de urbanización vinculado a aquella operación urbana específica. Reajuste de terreno también es un mecanismo de implementación de proyectos urbanos. Dice, este mecanismo está destinado a reducir el costo de adquisición de suelo para el desarrollo de proyectos urbanos de diversos tipos y escala. Sobre la base de un proyecto de desarrollo se le plantea a los propietarios los predios en los que se localizará la intervención, ceder al gobierno local dichas parcelas. Lo voy a explicar mejor en un gráfico porque nunca se reconoce siempre la propiedad privada y no se busca perjudicar a ningún propietario, usuario o residente de la zona, sino justamente lo que se busca es buscar un escenario donde todos ganen. Y el gobierno realiza la consolidación, mejoramiento y provisión de infraestructura para dichos predios. En retribución al aporte realizado, retorna a los anteriores titulares predios de menor tamaño, pero de mayor valor, quedando el excedente de tierras en manos del gobierno. Bueno, acá vemos un ejemplo, esto pasó en India, ¿verdad? Donde tenemos justamente un terreno donde esta era prácticamente un barrio informal, ¿verdad? Fíjense cómo están distribuidos, con muy poco nivel de infraestructura, ¿verdad? De calle y de servicio. Entonces, luego del proyecto de reajuste de terreno, se deja un sector para las viviendas que vayan en altura, ¿verdad? De la área donde dice housing. Se construyen viviendas dignas para todos estos que estaban viendo en este sector y se le asignan departamentos, pero se libera todo este predio que pudo usar el gobierno local justamente para ceder, para alquilar al sector privado y de esa manera y con esa financiación que obtuvieron al negociar este resto de parcela, se pudieron construir estas viviendas de interés social. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? Donde en India se usa mucho esto, es justamente antes de lo que era este lugar, ¿verdad? Y luego después del reordenamiento. Acá vemos también una figura donde también puede pasar que en un lugar determinado ahora existan varios propietarios, no solamente un asentamiento o una ocupación informal, y lo que se busca es que luego de la intervención pública y de este plan, ¿verdad? Que significa esta fase, estos propietarios se reorganizan en una menor cantidad de espacio en el terreno, pero tienen mayor valoración. Entonces, si vamos más abajo, vemos donde cada propietario tiene un X cantidad de área, pero el valor inicial de su propiedad es muy bajo. Y luego de estas nuevas normas urbanas y de esta nueva intervención de obras de infraestructura, se recualifican esos lugares y tiene cada propietario menor terreno porque cede al público justamente para que se puedan hacer plazas, parques, algún equipamiento comunitario, etcétera, o a un lugar que luego el sector público va a alquilar o va a vender también al sector privado para capitalizarse, pero con toda esa inversión, con todas esas mejoras que se hacen en el entorno, el valor de la propiedad es mucho más elevado, entonces todos ganan en este tipo de operación, solamente que lleva mucho tiempo generar el acuerdo, ¿verdad? Entre todos los propietarios, cerrar toda la parte legal, etcétera, pero el proyecto básicamente beneficia a todos, ¿verdad? Y al gobierno local justamente porque no hace gastos, ¿verdad? Con la operación se capitaliza.
Y luego instrumentos basados en la generación de subsidios cruzados, donde hay otra forma de intercambiar valores, dice un esquema de generación, de transferencia de derecho de construcción. Se transfieren derechos de edificación desde una determinada zona de la ciudad, el área a conservar, que puede ser, por ejemplo, un lugar histórico, un centro histórico, o un parque, un área humedal, etcétera, hacia otra zona. O sea, en una ciudad siempre van a haber diferentes zonas, ¿verdad? Un lugar que queremos preservar o mantener, específicamente de la especulación inmobiliaria, y otro lugar donde sí se deberían donde sí debería haber posibilidad de desarrollar, ¿verdad? Mayores índices, etcétera. Entonces, ese justamente es otro de los desafíos de los gobiernos locales, ¿verdad? De cómo sopesar todos los diferentes intereses. Dice, en este esquema, el gobierno local le entrega a los propietarios los inmuebles ubicados en las zonas a preservar, por ejemplo, un centro histórico, un conjunto de créditos que representan los derechos de edificación que están asociados a los predios a conservar, a cambio de destinar los recursos monetarios que generarán dichos créditos a la preservación del patrimonio del cual son titulares. Dice, por otra parte, se exige a los constructores y desarrolladores urbanos la adquisición de derechos de edificación para permitirles llevar a cabo sus emprendimientos más allá de la densidad máxima admitida por ordenanza en aquellas zonas que han sido previamente definidas como distritos de recepción. Para implementar esto, entonces necesitamos definir en el plano urbano las zonas a conservar y las zonas que van a recibir estos derechos de conservación que se van a cambiar a derechos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, los desarrolladores son incentivados a comprar los derechos de edificación a sus titulares, generando esta adquisición un flujo de fondos que permite financiar la recuperación, renovación o mantenimiento, por ejemplo, de edificios históricos de la zona a preservar sin costo alguno para las finanzas locales. Bajo este esquema, quienes reciben los derechos de edificación, los titulares del derecho al predio a conservar, conservan el derecho de uso del predio, pero el potencial de desarrollo inmobiliario del mismo queda congelado. O sea, por ejemplo, yo soy propietario de una vivienda en el centro histórico y yo no puedo construir, ¿verdad? No puedo hacer el edificio que quiero hacer, no puedo desarrollar, entonces, pero yo sí recibo unos derechos, unos índices, unos créditos para desarrollo que un desarrollador privado de una zona, de las nuevas zonas que van a recibir estos créditos, me compra a mí. Entonces hay todo un mercado que compra estos bonos. Entonces un desarrollador privado puede comprar de varios lugares y ir sumando. Entonces, yo tengo, por ejemplo, créditos de construir un edificio de 12 pisos, pero no construyo ahora en mi vivienda histórica patrimonial, pero yo vendo ese derecho y el desarrollador privado capta ese derecho y suma, ¿verdad?, en su desarrollo privado. Y con el dinero que yo obtengo, estoy obligada, porque entré en ese circuito, a mantener mi edificación histórica en buen estado, ¿verdad? Es algo que muchas veces está pasando en los centros históricos, ¿verdad? Los propietarios no tienen forma de mantener en buen estado o no están asesorados, ¿verdad? No tienen incentivos porque una edificación patrimonial tiene costos muy importantes, ¿verdad?, en mantenimiento. Y lo que es el costo, de repente, el valor del impuesto inmobiliario, de repente es muy elevado y no compensa. Entonces, es uno de los temas que está pasando en nuestro centro histórico y por eso muchas edificaciones básicamente se están dejando caer o se explotan lo que es lo más sencillo y prácticamente muy poco a nivel de inversión, que es estacionamiento, ¿verdad? Pero básicamente yo necesito tener el terreno libre, un portón grande, una iluminación y yo ya puedo estar generando ingresos. Entonces, uno de los temas también a tener en cuenta. Entonces, vemos acá un esquema, ¿verdad?, donde acá, por ejemplo, se quiso ampliar una vía y toda esta zona de terreno que yo voy a afectar, yo transfiero a otra zona que puede recibir esa cantidad de metros cuadrados y el inversor privado es el que me paga a mí por esa transferencia, ¿verdad? No me paga el municipio. Hoy en nuestro contexto, uno de los costos más importantes y uno de los temas que genera de repente mucho inconveniente en la implementación de un proyecto, en especial de infraestructura pública, que conozco muy de cerca, es justamente la franja de dominio, ¿verdad? Entonces, y les puedo hablar, por ejemplo, del caso del ferrocarril. Hoy la franja de dominio del ferrocarril, que debería ser 20 metros, 10 metros a partir de cada eje de la vía del tren, está prácticamente ocupada. Y no solamente ocupación precaria, sino ocupación formal. Hay edificios, hay grandes viviendas, hay grandes comercios, etc.
que fueron entrando en la zona de dominio, y también hay municipios afectados por la traza del trayecto del tren que vendieron, o sea, generaron un título y vendieron, ¿verdad? Entonces, hoy liberar ese terreno, porque si viene un inversor privado, yo representaba a un grupo de inversores privados, y bueno, pero ¿cómo yo voy a operar acá el tren si toda la todo estaba ocupado, ¿verdad? Tiene que haber una franja mínima donde pueda operar el servicio, y hoy no está. Y liberar esa franja, porque nuestra Constitución reconoce la propiedad privada y los derechos de ocupación también. O sea, yo si quiero liberar hoy una franja para la pública, tengo que conseguir el dinero para indemnizarla a todas las personas, porque tiene que salir primero una ley de expropiación y declaración de utilidad pública a ese proyecto. Eso significa que yo le voy a tener que comprar, pero a precio de mercado. Muchas veces uno entiende, yo he escuchado a varios alumnos decir, eso hay que expropiar, como si fuera que expropiar es sacar y yo me quedo con el dinero. No, expropiar significa que yo le tengo que comprar, ¿verdad? Yo tengo que pagar. Entonces, imagínense edificios o comercios grandes que yo tengo que pagar, tengo que entrar a tasar, a pagar, a negociar, y uno a uno. Entonces la traza del tren, que tiene varios kilómetros y está prácticamente totalmente ocupada, entonces yo tengo que ir haciendo caso por caso, y yo tengo que ir haciendo la indemnización y la liberación de la vía. Entonces, muchas veces eso genera costos muy importantes para la inversión, y es uno de los impedimentos es uno de los grandes y el mayor impedimento por el cual hoy el tren, y lo puedo decir con mucha certeza, por lo cual justamente es la ocupación de la franja de dominio, por lo cual ese proyecto no se puede viabilizar, porque hay mucho interés desde el sector privado en operar, ¿verdad? Pero el sector privado no va a absorber esos costos tan importantes de liberar franja, ¿verdad? De llevar personas vulnerables a vivienda social, y también de pagar las construcciones o las mejoras que se hicieron en la invasión de la franja de dominio. Básicamente una invasión, pero ya desde más de 10 o más años se reconocen los derechos, y eso está haciendo, justamente en nuestro contexto, que sea muy complicado implementar obras de infraestructura pública, porque siempre se tiene que iniciar primero una fase de liberación. Y eso pasó en la costanera norte, está pasando ahora en la costanera sur, donde hay mucha ocupación. Y a veces justamente el conocimiento de que va a haber un proyecto, y como saben que tienen nuestros proyectos públicos una fase de indemnización, entonces como que hay un mercado informal muy importante que busca lucrar con eso, oportunistas que van a aprovecharse, entonces se dan ocupaciones en forma más intensiva en estos territorios, justamente para sacar alguna forma de proyecto, pero eso hace que también la implementación de esa obra pública se retrase. Karen, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Son las 4:30. Ok. Bueno, entonces básicamente acá lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta en el chat? Solamente en el chat está lo que yo había puesto, que estaba vinculado con lo que vos comentaste de actuaciones en el territorio. Por ejemplo, en esto era de acciones sociales o de intervenciones de responsabilidad social en el territorio. Y el ejemplo que está ahí es el de la Fundación Mi Parque, que es una fundación chilena que justamente a través de las acciones de responsabilidad social y trabajando con empresas intervienen en plazas de municipios de escasos recursos. Y bueno, y en la página que está ahí pueden encontrar varios ejemplos que ellos hicieron y cómo trabajaron. Excelente. Esa es una oportunidad justamente para gobiernos locales, ¿verdad? De justamente tener mejoras sin financiarlas, ¿verdad? Porque como les dije, hay un déficit en conseguir fondos para financiar o mejorar espacios públicos. Acá tenemos también la Fundación Milenio, que es la que mantiene el Parque Ecobahía, que está ahí detrás de Sanatorio de la Costa. También ellos están encargados, ellos hicieron las mejoras y también se encargan de mantener el espacio. Bueno, acá vemos otra figura, ¿verdad? Lo que es transferencia de derecho. Por ejemplo, esta propiedad que está en el centro histórico puede transferir sus derechos a otras áreas de la ciudad sin que significa demoler ese lugar, sino que es una oportunidad para justamente poder tener financiación para mantener en buen estado. Acá hay otros, ¿verdad? Donde inclusive se pueden transferir de acuerdo a cómo esté especificado el plan, ¿verdad? Y las posibilidades que brinde de transferencias múltiples o una sola transferencia, justamente para buscar preservar. Y puede ser no solamente
un edificio patrimonial o de valor histórico, sino también una zona, por ejemplo, a conservar, ¿verdad? Un área natural, por ejemplo. Acá un ejemplo en Porto Alegre, ¿verdad? De una infraestructura importante de sistema vial y también de organización del transporte público, que justamente se hizo sin pagar nada por la liberación de la franja, porque justamente los propietarios iban cediendo la parte afectada, sus terrenos, ¿verdad? La parte frontal, y con esa cesión ellos iban ganando derechos de transferencia en otro lugar de la ciudad o mismo en sus propias casas. O sea, si hoy se cambiaba el plan regulador, si el plan regulador de la zona decía que podían construir hasta 4 pisos, con el cambio, es decir, no vamos a pagar por el terreno, pero por esta afectación a su propiedad, usted va a poder duplicar el nivel de explotación de su terreno, justamente para compensar. Y uno de los causantes por los cuales, y también pues les puedo mencionar un poco, Karen, de eso, es justamente en el tema del caso Metrobús, ¿verdad? Donde hubieron problemas para liberar, porque ahí hubieron varias situaciones complejas, pero justamente era el tema también con los frentistas, ¿verdad? De justamente cómo coordinar, e implementar y apoyar la implementación de esa obra pública tan importante que significaría el Metrobús, pero ahí básicamente lo que hubo problemas con los frentistas y las afectaciones, porque no solamente la afectación de algunos metros, no se afectaban mucho los metros de propiedad, pero por ejemplo se restringía los estacionamientos. Saben que hay zonas comerciales importantes donde se estaciona permanentemente sobre la línea S de Yala. Entonces, varios temas donde justamente primó más el interés individual que el interés público, ¿verdad? Y no se pudo llegar a ese acuerdo de ganar, ganar, lastimosamente. Entonces, pero este es un caso que les muestro, ¿verdad? Donde sí se pudo llegar a ese acuerdo y donde no solamente se afectaron zonas comerciales, sino también viviendas particulares, pero no significó un gasto, ¿verdad? De lo que es justamente de indemnizar, porque los suelos urbanos son muy costosos y las mejoras también son muy costosas. O sea, si yo voy a demoler 10 metros cuadrados, yo le tengo que pagar, aparte del terreno que yo estoy incorporando a ser parte de esa obra pública, también tengo que pagar por los metros cuadrados que estoy demoliendo ahora, a precio de mercado. No es al precio en el estado al que está, sino a precio de reposición de nuevo. Eso hace que sea aún más costosa la implementación de la obra pública. ¿Algún comentario hasta acá? Bueno, ya vamos terminando. Otras formas también de gestión es alquilar las tierras, leasing, ¿verdad? En el caso Río de Janeiro, el Centro Histórico de Habana, el puerto de Santa Fe en Argentina, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace es se alquilan la tierra y el financiamiento de iniciativa privada. Entonces, mediante este esquema se llevan a cabo inversiones en capital urbano a través del desarrollo de un tipo especial de asociación entre el sector público y el sector privado. Dice, la empresa concesionaria se hace cargo de un proceso integral que comprende el diseño, la construcción, el financiamiento y la operación del servicio y recibe como contraprestación el pago de un canon preestablecido. Un ejemplo acá que vemos en nuestro medio, por ejemplo, el Hotel Guaraní, que está construido en un predio del IPS, pero el diseño, construcción y hoy está, bueno, ya pasó por varias administraciones, ¿verdad? De concesión. Concesión significa del lugar, ¿verdad? Ya actualmente, bueno, creo que 5 años atrás tienen un contrato nuevo, ahora un grupo nuevo. Entonces lo que tienen que hacer este grupo es usar el hotel, ¿verdad? Encargarse de todas las mejoras que hagan falta y le paga un canon, ¿verdad? Mensual, ¿verdad? Que eso está estipulado en un contrato a largo plazo. Inclusive se van reajustando las tarifas, le paga al IPS. Entonces esa es una forma también de generar, de obtener ganancias o ingresos, ¿verdad? A IPS. Y acá, ustedes sorprendidos después de todo lo que fue la clase hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Comentarios. Solamente hay dos comentarios en el chat. Okay. Dice Víctor Cristaldo, el Club Libertad también está ocupando ese espacio de vía. Sí, sí, es cierto, es uno de los ocupantes importantes, sí. Y eso que es prácticamente propiedad de Cartes. Otro comentario más. Sí, adelante. Viste que hablaste de franja de dominio. ¿Y Sí. qué pasa si por ley está
estipulado que no se puede ocupar en ese caso, ¿cómo sería entonces la... Mira, yo sigo esa línea que digo que es algo ilegal, pero en la franja de dominio muchos propietarios exhiben títulos, o sea, porque justamente el gobierno local vendió, especialmente conozco casos en Luque, en Areguá, estamos hablando de la franja de dominio del tren, ¿verdad? Donde justamente tituló. ¿Y qué hace falta para titular un lugar público, verdad? Y no es muy complicado, ¿verdad? El municipio tiene que hacer una mensura judicial, ¿verdad? Y a partir de la mensura judicial, si es aprobada, saca una titulación. Y de ahí vende, ¿verdad? Sin problema, ¿verdad? Eh, entonces, y hay que sopesar. Ir a juicio para desalojar probablemente sea un costo que ninguna administración, y de hecho, bueno, FEPASA, ustedes saben, ¿verdad? Ferrocarriles del Paraguay no inició ninguna que yo conozca, ¿verdad? Es también bastante costoso entrar en acciones legales para desalojar, entonces lo que se ve en la práctica muchas veces es mejor la negociación, ¿verdad? Y cuando uno saca una ley, ¿verdad? La ley está por encima de las ordenanzas. Entonces, para expropiar, primero tiene que salir una ley que declara la utilidad pública de ese proyecto. Entonces, con esa ley de utilidad pública, tener una ley también lleva su tiempo, ¿verdad? Lleva 2 o 3 años, porque tiene mucho debate al interior del Parlamento. Eh, con esa ley, entonces el propietario está compelido a vender, porque si yo no tengo una ley que declara la utilidad pública, en nuestro contexto estoy hablando, eso no pasa en nuestro contexto particular, si yo no tengo una ley que declara la utilidad pública y que decreta justamente la expropiación, entonces el privado puede estar siempre en la postura de decir, no, yo no voy a salvo acá, yo no voy a vender, pero con una ley de utilidad pública y indemnización está obligado a vender, o sea, no puede no vender. Lo que sí tiene es instancia de negociación, y por ejemplo la ley de indemnización que conozco muy bien, le da un plazo, inclusive si en un plazo de 30 días acepta la tasación que se le ofrece, y nuestra ley es muy conveniente, yo digo, porque le tasa valor a nuevo, no al valor en el que está la construcción o edificación, le da inclusive un plus de 10% más, le aumentan el costo justamente para incentivar que rápidamente se cierren los acuerdos y rápidamente se libera. Porque lo que pasa también al contratar una obra de infraestructura pública es un tiempo determinado, no se puede estar esperando por siglos, hay muchos costos asociados, por ejemplo, para una empresa contratista, estar esperando que se libere una franja. Entonces lo que conviene es siempre tener una liberación de franja rápida para que justamente la obra no salga más costosa, porque cuando hay más atraso, bueno, eso es sentido común, ¿verdad? Cuando hay más atraso, eso genera también más costo, ¿verdad? En la implementación de esa obra. Entonces, lo que se ve en la práctica es eso, ¿verdad? Que básicamente a través de la negociación. Y otro tema muy importante también, cuando se declara la utilidad pública, entonces a partir de eso también marca como una línea, ¿verdad? Y ya no se reconocen nuevas ocupaciones a partir de esa promulgación de la ley, porque entonces ya se evidencia que son ocupaciones oportunistas, ¿verdad? Entonces lo que se reconoce es a partir de antes de la fecha las ocupaciones, pero luego las posteriores ocupaciones o mejoras que haga un propietario. Yo tengo una propiedad sobre la vía mini, yo sé que el tren se declaró, sale una ley de utilidad pública, etcétera. No, yo rápidamente voy a construir algo, aunque sea cualquier cosa de precaria, lo que sea, si después me van a resarcir por eso. Y no, ¿verdad? Porque se marca una línea de corte muy clara donde justamente se busca prevenir ese tipo de situaciones. ¿Algún comentario más? Bueno, como ven, es muy apasionante todo lo que es gestión de proyecto urbano, y espero que les haya sido de utilidad, ¿verdad? Conocer algunas particularidades y características de lo que significa implementar proyectos urbanos, obras de mejora, ¿verdad? Entendemos que ustedes van a ser artífices el día de mañana, nuevos dinamizadores, generadores de cambio, de innovación. Entonces, eh, espero que esto le haya sido de utilidad. En realidad, toda nuestra cátedra le haya sido de utilidad. Siempre estamos innovando en cada semestre, también ajustando nuestros contenidos. Es un tema muy dinámico, ¿verdad? Todo lo relacionado al urbanismo. Entonces, a ustedes que nos acompañaron hasta la última clase,
vamos a tener después una jornada, ¿verdad?, de panel de expertos que va a ser más amplio, ¿verdad? No la invitación es más amplia, no solamente a ustedes, sino a otros interesados. Entonces ahí con eso vamos a cerrar la cátedra. Pero desde ya, muchas gracias a todos por su participación, acompañamiento, y nuestro interés particular era justamente motivar, nuestro objetivo principal, motivarles a todos ustedes en conocer más lo que son los aspectos relacionados al urbanismo, los proyectos urbanos, lo que es la movilidad sostenible, lo que es el tema de la vivienda social, las estrategias de intervención en espacio público. Entonces, bueno, Karen, que está hoy presente, Flavio no nos pudo acompañar en la última clase, pero si pudimos cumplir en cierta medida con esos objetivos y ustedes vieron interesante en nuestra cátedra, ya nos damos nos quedamos muy contentas. Así que muchas gracias a todos. Karen, algunas palabras también finales de cierre. Estudien mucho, los materiales están en Fada Virtual. Cualquier duda nos escriben al correo. Y bueno, la próxima clase nos vemos como siempre. Vamos a estar haciendo 2 grupos por la cantidad de alumnos que somos. Y nada, nos encontramos a las 3 para tomar el examen. Un gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, profes.